Bien, continuamos entonces. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, entonces, vamos a revisar esto. Eso es lo que se conoce como el algoritmo del método corto. Lo vamos a encontrar en el texto de Sider. ¿Ok? Este algoritmo, como tal, es una secuencia de pasos que vamos a seguir para el diseño preliminar del equipo. ¿Ok? Es algo secuencial. El algoritmo comienza con una mezcla que conocemos. Cada uno de los equipos de trabajo tiene una mezcla particular y es muy importante conocerla en términos de las propiedades, saber si hay alguno de esos compuestos que pueda estar en un estado sólido, por ejemplo, que pueda cristalizar, que tenga problemas de solubilidad, saber si la mezcla se comporta en términos de su densidad, cómo es, saber en términos de la viscosidad, que si la mezcla es muy viscosa o no. Hay que conocer en detalle la mezcla y los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, una vez que se conoce la mezcla, hay que saber cuál es el modelo termodinámico que mejor describe el comportamiento de la mezcla. Y vuelvo otra vez, porque realmente son los errores que más se cometen cuando se hace este tipo de diseño. Y es que no se caracteriza bien la mezcla, no se selecciona apropiadamente un método termodinámico. Y entonces cuando ya estamos al final del trabajo, que estamos viendo perfiles hidráulicos en las etapas, nos damos cuenta de que hidráulicamente el diseño no fluye, porque hay etapas que no tienen líquido, o hay etapas donde no llegó el vapor, porque la columna se ahogó, se inundó, el llanto es excesivo. Entonces, muchos de esos problemas en ocasiones son porque el método termodinámico no funciona para describir satisfactoriamente el equilibrio líquido-vapor. Y ya estamos hablando de cuando se ha logrado casi el 90% del trabajo. Y en ese punto que toca, volver aquí, al principio. Cambiar el método termodinámico y volver a calcular todo, porque no nos tomamos el tiempo necesario en analizar bien la mezcla y definir el modelo termodinámico. Entonces, la primera etapa es especificar la separación de los compuestos clave, es decir, tomamos esos compuestos clave, eh, perdón, que tengo algo en el ojo. Tomamos esos compuestos claves, identificamos quién es LK, quién es HK, y una vez que los identificamos, hemos definido la fracción que queremos recuperar de ese compuesto LK en el destilado, la fracción que queremos recuperar del compuesto pesado en el fondo. Esos son los dos parámetros iniciales que se definen. Ese es el objetivo, lograr una recuperación del 99.9% del compuesto clave liviano en el destilado y del 98, por decir un valor, por ciento del clave pesado en el fondo. ¿Qué pasa? Que ese es otro parámetro que es sujeto a cambio, porque cuando avanzamos en el diseño nos encontramos con inconvenientes en términos del número mínimo de etapas que requerimos, que no se satisface, por ejemplo, y hay que volver a plantearse cuál es la fracción de recuperación deseada. Entonces fíjense que cada vez son muchos los factores que intervienen en el diseño que deben en muchas ocasiones replantearse. Esto no es un proceso lineal, es un proceso cíclico. Entonces, una vez que ha sido definido esos dos porcentajes de recuperación, 99.9%, por ejemplo, ¿okay? De uno de los compuestos, 98.1%, por ejemplo, del otro, entonces podemos avanzar a estimar la fracción de los compuestos no claves que salen, perdón,
podemos proceder a estimar la fracción de compuestos no claves que van a salir entre tope y columna. Esto es una estimación inicial. Es lo que se conoce como primera aproximación a la distribución de los compuestos en el tope y en el fondo. Esto se realiza a través del método conocido como Hesteve-Geddes, que es un método que a partir de la fracción que se define nos va a dar una idea de una distribución inicial de los componentes. Luego entramos en un ciclo de iteración. Este que está acá es el ciclo de iteración para definir la presión de la columna. Entonces, una vez que conocemos cómo se distribuyeron los componentes inicialmente, entre comillas, entre tope y fondo, procedemos a hacer un estimado de la presión de la columna. Lo primero es que determinamos la presión y el tipo de condensador. La presión y el tipo de condensador lo hacemos a través de un algoritmo de cálculos de presión de burbuja y en algunos casos de presión de rocío. Y entonces aquí hay un algoritmo interno que también es cíclico para poder determinar esa condición. Ya vamos a ver ese algoritmo más en detalle. Una vez que hemos satisfecho ese algoritmo de cálculo de la presión del condensador, por una serie de heurísticas podemos determinar la presión en el tope de la columna, en el alimento y en el fondo. Y conocida esa presión en el alimento, procedemos a determinar la condición térmica de la alimentación. Procedemos a definir si nuestra alimentación va a ser, en este caso, vapor sobrecalentado, vapor saturado, mezcla líquido saturado, líquido enfriado. Esto se hace a través de un cálculo flash, un procedimiento adiabático de cálculo flash, y eso nos va a permitir determinar unas composiciones que posteriormente vamos a utilizar para un cálculo de número de etapas mínimas a través de una ecuación que puede ser la de Fenske o una ecuación que es más precisa, que es con la que vamos a trabajar, que es la que se conoce como la ecuación de Wien, tanto en esta etapa como en esta etapa. Son dos ecuaciones que permiten determinar números mínimos de etapas. Conocido ese número mínimo de etapas, esa información la utilizamos ahora para volver a calcular las composiciones de las corrientes de tope y de fondo. ¿Qué sucede? Que nosotros partimos de una consideración acá, que era una distribución inicial de los compuestos. Y en esta etapa estamos realizando nuevamente ese cálculo. Entonces, aquí es donde comienza un proceso iterativo para la presión. Y es que me devuelvo acá, comparo esta composición que determiné aquí para las corrientes de tope y fondo con las que había estimado inicialmente. Si encuentro convergencia, bingo, ocurrió un milagro. Puedo avanzar en el algoritmo. Fíjense cómo lo acabo de decir, ocurrió un milagro, porque que converge en la primera iteración es técnicamente un milagro. En la práctica eso no ocurre, generalmente. Tiene que ser una mezcla muy ideal para que eso ocurra. Entonces, como eso no ocurre, generalmente, volvemos a iniciar el algoritmo. Con esta última composición, vuelvo a iniciar un cálculo en otro algoritmo interno para determinar la presión. Vuelvo a determinar la alimentación. Vuelvo a calcular el número de etapas mínimas. Vuelvo a determinar una composición de las corrientes de destilado y de fondo. Y entonces ahora comparo esa composición con la que obtuve en la primera iteración. Ya no con esta. Esta solamente sirvió, funcionó para
la primera, vamos a decirlo así, la primera vez o lo que fue la primera iteración. En las siguientes iteraciones de presión, utilizamos la composición que determinamos en esta última etapa. Luego de múltiples cálculos que pueden implicar reconceptualizar, replantearnos quiénes son los compuestos clave, cuál es la fracción que quiero separar de ellos,